Con su venia, señor presidente. El día de hoy estamos discutiendo el envío de la revisión de la minuta que tiene que ver con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este Senado de la República mandó a la Cámara de Diputados. Y así como lo establecen los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, con esta potestad la colegisladora revisó nuestra minuta. Derivó de esta revisión la modificación de 18 artículos. ¿Qué establecen de manera general? Voy a enunciar los cambios que inscriben en estos 18 artículos. Por ejemplo, se reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, que quienes están institucionalizados en el sistema DIF o en sistemas estatales sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en un acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social, en donde deben permanecer el menor tiempo posible, aunque ciertamente le eliminaron que esta medida de protección tendría un carácter de último recurso. Se modificó también la disposición de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable y sus derechos sexuales y reproductivos. En su lugar, lo que definieron es que exista esta asesoría y orientación, pero ya no a sus derechos, sino a la salud sexual y reproductiva. Eso en el capítulo de salud. Igualmente incorporan que cuando exista duda o percepción de si una niña, un niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. Creo entender que este elemento lo retoman en la colegisladora en el precepto que se inscribe cuando un adolescente infractor no se sabe con certeza su edad. Puede tener más o menos de 12 años o puede tener más o menos de 18 años. Siempre se presumirá, dice la ley, lo que mejor le convenga a este adolescente, mientras que los peritos forenses determinan con puntualidad su edad. Yo tengo mis dudas respecto de estos dos cambios, si sean realmente plausibles, sobre todo puede ser alguna situación que nos lleva a algunas confusiones, pero sin embargo lo veo con ojos de una buena voluntad política para que estos artículos modificados sean ya aceptados por el Senado, aun cuando creo que en el caso de los derechos sexuales y reproductivos sí me preocupa una dinámica y muy afanosa campaña de organizaciones y personas que, por cierto, nos han invadido nuestros correos, desde las redes sociales igual, han hecho un lobby realmente interesante, pero me llama la atención que esa misma actitud no la vi, por ejemplo, frente al asesinato de las adolescentes en Ciudad Juárez, frente al feminicidio, que involucra también a personas menores de edad, o de las mujeres. No veo esa misma actitud de preocupación frente a la desaparición de adolescentes en toda la franja de Ecatepec, que aquí hemos recibido a padres y madres totalmente preocupados porque no aparecen sus hijas. No la vimos, por cierto, frente al descubrimiento de la gran familia
en el caso de Uruapan, Michoacán, donde centenas de niñas, niños y adolescentes han estado y han pasado durante 60 años en situaciones claramente de violaciones a sus derechos humanos. Bien, entiendo que la Cámara de Diputados, a veces usando algunas formas muy inadecuadas como el de tuitear de que nos están corrigiendo redacciones confusas al Senado de la República, yo lo veo políticamente como muy poco prudente. Sin embargo, veo con una gran certeza por ejemplo, incluir que se establecerán mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Es decir, hay algunos agregados que yo valoro en toda su pertinencia, mejoran por supuesto la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados y por supuesto quiero destacar de manera puntual que las 6 comisiones que dictaminamos consideramos sin lugar a dudas, como ya lo expresaron la senadora Marta Elena García y el senador Juan Carlos Romero Hicks, de que ciertamente es importante que esta minuta revisada por nuestra colegisladora no se detenga, porque es necesario tener presente que ahora mismo en la Cámara de Diputados se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación y necesitamos que se impacte presupuestalmente con asignaciones exprofeso para poner en funcionamiento a diversas instituciones que hoy estamos creando en esta ley. Por ejemplo, el sistema de protección, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá un secretariado técnico, una nueva figura, hay que fortalecerla presupuestalmente. El Sistema Nacional del DIF contará con una Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niñez, hay que fortalecer presupuestalmente la creación de esa Procuraduría. Y por supuesto, requerimos ya tener el registro nacional de todos los centros de atención en toda su diversidad que funcionan en los ámbitos gubernamentales y en los ámbitos privados y de la sociedad civil, para que sepamos con puntualidad cuántos son, dónde están y qué características tienen y cómo están funcionando, y por supuesto ordenarlos para que en función de la aplicación de esta ley las autoridades gubernamentales diseñen un único protocolo que pueda articular el funcionamiento de todos estos centros de atención y, por supuesto, prevenir que no tengamos más casos como el que yo mencioné de Michoacán, pero también como el de la guardería ABC o el caso de otros problemas gravísimos, Casitas del Sur en el Distrito Federal, etcétera, etcétera. Es necesario, por lo tanto, también atender los albergues que tienen hoy que atender debidamente, respetando la dignidad humana de la niñez en situación de migración. Es decir, hay muchas tareas que es necesario ya poner en movimiento por parte de los ejecutivos, de tal forma que a pesar de esta situación de presión mediática que incluso violentó la vida privada de una de nuestras compañeras senadoras, y que aquí en días pasados suscribimos un acuerdo para apoyarla, a pesar de todas esas circunstancias, yo creo que el trabajo en general, a excepción de lo que yo mencioné, es un trabajo que corresponde, insisto, a la potestad de nuestra colegisladora, como está planteado en la ley. No crean que no hago esta valoración, señoras y señores, para que, a pesar de eso, les pida que votemos a favor. Es necesario que no detengamos este dictamen con la revisión de estos 18 artículos, porque tenemos que pensar hacia adelante, y lo que viene es que esta ley ya tendrá que estar del otro lado
lo más pronto posible sería lo mejor para que empiecen a articularse las políticas públicas. Es cuanto y muchas gracias por su atención.